Hechos 14. ¿Alguien quiere adivinar qué número es este sermón sobre el libro de Hechos? 20. Número 20. Estamos casi terminando. Hay un par más, nada más. Y este versículo ya lo habíamos leído en el contexto de uno de los mensajes ya. Pero sí vamos a hablar de una faceta de que no hemos hablado directamente. Hechos 14. Vamos a dar la introducción para la grabación. Muy buenos días todos, que el Señor les bendiga ricamente, que el Señor bendiga este momento también de la exposición de su palabra. También damos una bienvenida a los que nos acompañan por medio de la grabación en internet. Esta es la iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana y reformada en San José, Costa Rica. Nuestro texto para hoy es Hechos 14. Vamos a empezar leyendo en versículo 21. Seguimos nuestra serie sobre el libro de Hechos y nos hemos referido a este pasaje, pero ahora queremos ahondar más en un tema que antes no tocamos. Recuerde que Pablo fue apedreado, luego sobrevivió, lo dejaron por muerto, se levantó milagrosamente y siguió predicando. Entonces, ¿se acuerda del pasaje, versículo 20? Rodeándole los discípulos, se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pablo más duro, ¿verdad? Me imagino que salió moreteado, que no fue poca cosa dejarlo por muerto apedreado. Versículo 21. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, y con estas palabras confirmaba el ánimo, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Claro, tal vez todavía con chichote, ¿verdad? Lo decía Pablo, así que tenía peso lo que estaba diciendo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado en la iglesia en Perge, descendieron a Atalia, y ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Algunos de los evangélicos mayores entre nosotros aquí podrán quizás recordar el tiempo en Costa Rica cuando las iglesias evangélicas eran menospreciadas. A mí me han contado algunos viejos en la fe que les tiraban tomates o piedras a los templos cuando hacían culto los evangélicos. Pero ha pasado, desde esos días para acá, ha pasado algo. La iglesia evangélica ha dejado de predicar arrepentimiento y conversión a Cristo y comenzó a predicar noche de milagros, que le cae bien a todos. Un milagro para ti. Comenzó a predicar no el arrepentimiento, sino la unción de risa. La escarcha dorada de bendición. El mensaje pacte para recibir 10, 30, 100% devuelto. Hay una iglesia siguiendo esta misma filosofía en Denver, Colorado, que se puso el nombre Happy Church. Iglesia feliz, porque el pastor dice atrae más gente. Es tan obvio lo que está pasando a la iglesia que hasta los autores impíos, como uno de la revista Time, él mismo dice
La iglesia cristiana hoy ha cambiado su enfoque. En vez de glorificar a Dios, trata de gratificar al hombre. No es ningún secreto. Es obvio hasta de las personas no cristianas. Pablo y los apóstoles simplemente repetían lo que su Salvador había hablado y enseñado sobre la naturaleza del reino de Dios. El reino de Dios traído con Cristo introduce un choque de principios, un choque de valores en este mundo. Introduce un nuevo Señor que por naturaleza no lo queremos. Trajo un nuevo rey ante el cual estábamos en rebelión. El reino de Dios introduce nuevas metas, nuevos propósitos, no egoístas. Es decir, rompe el egoísmo del corazón. Y es por todo esto que Jesús había dicho claramente a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Lo que a mí me encanta de Jesús, de Dios y de su palabra, hermanos, es que Dios nunca engaña a su pueblo, nunca ha engañado a su pueblo. Nunca ha dicho todo va a ser color de rosa, nunca lo dijo. Siempre nos explica con cuidado y con amor lo que nos espera. Y ahí están las dos realidades. En este mundo, ustedes, mis seguidores, tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo, confíen en mí. Las dos cosas. Ahora, en nuestro versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ya habíamos mencionado, ¿qué es esa palabrita? Es necesario. En griego, los estudiosos de griego, dei. Una palabrita chiquitita, pero con gran peso. Es necesario. Este término utilizado en la Biblia casi siempre, hermano, se refiere al consejo inmutable de Dios. Es necesario. Los sufrimientos de Cristo, si tiene su Biblia, si quiere buscar en Lucas 24, es el mismo Lucas que nos está hablando. ¿Qué pasó con mi papelito aquí? Se me cayó. En Lucas 24 encontramos el mismo término en boca de Jesucristo mismo. Vea, cuando Jesús iba por el camino a Emaús y los discípulos no entendían lo que había pasado, Jesús los regaña y utiliza este término. Lucas 24, 26 dice, en 25, les dijo insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Más adelante, versículo 44, Jesús vuelve a repetir lo mismo. Les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Versículo 26, les dijo, está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase. Está diciendo, hermanos, que la palabra de Dios, la profecía de Dios, el anuncio del Cristo, era necesario que eso sucediera y era a través de la muerte de Cristo. Ahora nosotros entendemos ahora el por qué el Hijo de Dios debía tomar carne humana, debía venir al mundo, debía sufrir y morir. Nosotros entendemos. Pero siempre ha sido difícil para los hombres comprender el camino de la salvación de Dios. Por naturaleza nosotros queremos poder, algo de poder, de poderoso. Nosotros queremos algún sentido victoria a través de la fuerza. A los mismos discípulos les costaba, hasta el puro final les costaba entender esto. Pedro andaba la espada y la usó. ¿Cómo nos cuesta al corazón humano? Ante el sufrimiento el hombre se siente tan inútil, tan incapaz que tratamos de hacer las cosas a la fuerza. No somos capaces de percibir el poder de Dios en medio de la debilidad y el sufrimiento, pero Jesús sí era capaz. Jesús sí era capaz. Él tranquilamente le dijo a Pilato, Pilato, si yo quisiera, yo llamo legiones de ángeles y pelean por mí. Mis discípulos pelean por mí. De eso no se trata. Jesús estaba completamente confiado. Por eso él decía a los discípulos aquí, era necesario.
Era el consejo inmutable de Dios que esto sucediera de esta manera. Y aún clavado en la cruz, Jesucristo estaba consciente plenamente que Él estaba cumpliendo toda la voluntad de Dios. Y de Salmo 22 se toman un montón de cosas que sucede en la cruz. Y Jesús los miró a los romanos dividir sus ropas, le dieron vinagre, meneaban la cabeza, todo sacado de Salmo 22. Y cuando hubo cumplido todo, incluido el abandono de su Padre por usted y por mí, pudo decir, consumado es. Era necesario. Sucedió, consumado es. Gloria a Dios. Al final de Lucas, en esos versículos que leímos, Lucas 24, el Jesús resucitado utiliza este término dei. Era necesario para que hubiera salvación. Pero, no solo el Mesías sufriría, sino los suyos también. Antes, en Lucas capítulo 6, lo pueden ver. En Lucas capítulo 6, versículo 22, Jesús había dicho ya a sus discípulos, escuchen, esto es del Sermón del Monte, ya conocen estos versículos. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Por causa del Hijo del Hombre, gozaos en aquel día. Oiga, ¿cuántos nos gozamos cuando nos tratan así? Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Fíjese hacia donde nos tira la mirada Jesús. No en este mundo, no entre los hombres. Grande es su galardón en el cielo. Porque así hacían sus padres con los profetas. El llamado de Cristo de ser testigo de Él, hermanos, incluye estar dispuesto, si es necesario, a sufrir, inclusive con gozo. ¿Cuántos dicen aleluya? Con gozo. Están muy callados. Cuando Cristo llamó a Pablo, ¿se acuerda? Lo que Cristo le dice a Ananías sobre Pablo, le dice Cristo a Ananías, le mostraré cuánto le es necesario cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sucedió lo que Jesucristo dijo acerca de Pablo? ¿Padeció Pablo por el amor del nombre de Cristo? Sí. Ese dei sucedió, hermano. Porque la voluntad de Dios se hace. Pero no solamente Pablo, sino Pablo ahora a la iglesia entera le dice, hermanos, quiero animarlos, quiero animarlos a que permanezcan fieles. Es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Queridos hermanos, el Evangelio es buenas nuevas, pero no todos lo reciben así. ¿Por qué? Porque el reino de Dios desafía y modifica casi siempre todas las relaciones humanas, las relaciones de poder, el status quo. Los cristianos no podían evitar lo que les iba a pasar. Los cristianos no pedían revolución. Ellos simplemente anunciaban la salvación en Cristo. Ellos simplemente predicaban a Cristo como Señor y Salvador. Claro, cuando se convertían, algunos en la sociedad pierden su señorío. Y Lucas enfatiza que cuando acusaban a los cristianos, las acusaciones siempre eran sin fundamento. No sé si usted está tomando apuntes, simplemente voy a mencionar algunos textos sin buscarlos. Pero siempre que hubo alborotos alrededor de los cristianos, no era culpa de los cristianos, y Hechos lo demuestra. Ve que este es un tema, hermano, se ve la inspiración del Espíritu Santo y se ve también la sabiduría de Lucas, porque en este tema también hay una armonía tremenda en el libro de Lucas. Hechos
18, del 12 al 17, es en Corinto. Hubo un alboroto, los judíos se levantan, pero Galión, el procónsul, los calma y niega que los discípulos hayan hecho ningún crimen. Él los exonera. Lo mismo sucede en Éfeso, con Demetrio y los plateros en Hechos 19:37, el escribano, que es el secretario, ¿verdad? El secretario de la ciudad, dice, hermanos, cálmense, por favor, estos hombres no han hecho nada malo. Si Demetrio tiene una queja, que lo lleve a los tribunales. Pero no eran los cristianos. Ante Festo, Hechos 25:25, Festo mismo dice, este hombre no ha hecho ningún mal. Dice, si no hubiera apelado a César, podría ir libre. Una y otra vez los apóstoles los cristianos son exonerados. No son los alborotadores. No son los revoltosos. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de la opresión? Una y otra vez, Lucas menciona celos. Celos. Especialmente de parte de los judíos. Los religiosos, al convertirse los cristianos, al perder su poder y su negocio de religión, se llenan de celos. Una y otra vez, Hechos 5, 17 y 18 en Jerusalén se llenaron de celos. Y usted sabe, echaron a los 12 presos, echaron a Pedro y otros presos, mataron a Santiago, ¿verdad? Hechos 13, 44, 45 en Antioquía de Pisidia, otra vez se llenan de celos los judíos. En capítulo 17, 4 y 5 en Tesalónica, de nuevo se llenan de celos, se utiliza el término y los judíos se llenan de celos. Nosotros sabemos que en Latinoamérica durante siglos los protestantes sufrieron a manos de la Iglesia Católica Romana, que hacía cualquier cosa posible para mantener el control de la región. Yo leyendo un poquito la historia de Costa Rica, aquí mismo, en el siglo XIX, no permitían a un protestante ser enterrado en un cementerio. Y creo que el clímax llegó en Cartago, un caso en que no se le permitía enterrar en un cementerio y reclamaron y los tribunales tuvo que intervenir y se dejó ya claro de que no tenían que enterrar un protestante como perro en el patio, sino se le podía dar un entierro digno en un cementerio oficial. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Hay temor de quienes no quieran perder control religioso cuando entra el Evangelio. ¿Qué diríamos del templo de la Reforma? Realmente no hemos vivido nada en nuestros días modernos, comparado con lo que vivió los protestantes en el siglo XVI. Muchos de los primeros predicadores de la Reforma fueron mártires. Los proto-reformadores, Savonarola en Florencia, Juan Hus en Bohemia, ambos quemados. Patrick Hamilton y George Wishart, quemados en Escocia. Para no mencionar los miles, 10,000 de reformados hugonotes en Francia que dieron su vida, hombres, mujeres, madres, hijos, por causa de un evangelio que predicaba la palabra de Dios. Pero no solo celos, hermanos, sino también intereses personales económicos jugaban un papel en la oposición hacia los cristianos. Ustedes recuerdan, porque ese fue uno de los mensajes. ¿Qué pasó con la joven adivina que tenía un espíritu de adivinación cuando Pablo la sana? ¿Qué hicieron los hombres? ¿Dónde terminaron Pablo y Silas? En la cárcel. No les importó la vida de esta niña, les importó la plata que ya no iban a percibir. Y aunque Pablo la sana y restaura a un ser humano a la imagen de Dios, ellos van y se quejan y terminan en la cárcel. Plata. Los plateros que fabricaban estatuas de Diana en Éfeso levantan un alboroto que tomó toda la ciudad. Pero nunca fueron los cristianos que provocaron
el escándalo. Y hermanos, es porque Cristo mismo desafía toda acción humana y llama a todos a reconocer su señorío. Es cuando algunos se convierten al Señor, otros se encuentran amenazados de perder lo que no quieren perder: poder, control y dinero. En las 95 tesis, Martín Lutero defiende la libre gracia, defiende el perdón gratuito de Dios, y él llamó a su iglesia, que era la iglesia romana, él llama a Roma a practicar el evangelio y dejar de vender la salvación con las indulgencias. Pero las gracias que le dieron, el Papa le mandó una bula de excomulgación. Y si no lo salva Federico el Sabio y lo esconde en el castillo de Württemberg, pues lo habrían matado. Los cristianos entendemos que el sufrimiento será parte de nuestro peregrinaje. Nosotros no somos los que provocamos ningún conflicto. Nosotros no somos los que provocamos rebeliones. Por el contrario, nuestro mensaje trae alegría. Nuestro mensaje es un mensaje de vida nueva de los que reciben a Jesucristo. Los cristianos sufriremos porque Jesucristo desafía. Por medio de los cristianos convertidos, Jesús desafía la explotación. Jesús desafía el orgullo. Jesús desafía la falsa religión de los pecadores. Y a veces lo defienden con violencia. Ahorita Max Jr. me pasó un link esta semana que en California los LGBT no se contentan con que ya se pueda casar entre homosexuales. Ahora hay un proyecto de ley ahorita ante la Asamblea General de California, del estado de California, que exigiría a toda escuela cristiana contratar profesores homosexuales. Exigiría la contratación de profesores homosexuales. No son los cristianos que están buscando el problema, hermano. Pero hay quienes no soportan ningún lugar donde el nombre de Cristo es el nombre máximo. El próximo domingo, primero Dios, hablaremos de varias formas de sufrir, porque no son todas las mismas formas. No siempre es solamente ser quemado, ¿verdad? A muerte. Hay diferentes formas de sufrir. El próximo domingo vamos a hablar de eso. Para hoy, si el cristiano está dispuesto a sufrir por Cristo y aún morir si fuera necesario, la pregunta para usted y para mí en Costa Rica es: ¿qué hacemos cuando no hay sufrimiento, persecución? Esa es la pregunta para nosotros. Muy bonito, de ahí en la reforma de ahí tuvieron que morir, pero nosotros, gracias a Dios, no tenemos persecución, ¿verdad? Entonces la pregunta es: si usted está dispuesto realmente, si fuera necesario, sufrir vituperio o hasta persecución física, ¿cómo debemos vivir cuando no hay persecución? Entonces, ¿vivimos tranquilamente sin hacer nada o hacer muy poco? Esto es precisamente lo que está matando la iglesia hoy en el occidente, hermano. La vida cristiana fácil nos está haciendo a todos dormilones, perezosos, medios comprometidos, distraídos con las cosas del mundo. Hay muchos estudios y muchas personas que han escrito sobre el adormecimiento de la iglesia. El mismo Vishal Mangalwadi dice: ¿cómo es posible que el occidente, teniendo la palabra de Dios y una historia de 1500 años que se desarrolló con base en el único fundamento de la sociedad, que nosotros lo desechemos hoy, junto con todos los beneficios que nos ha traído? Yo he conocido hijos de cristianos y padres de los hijos de cristianos que saben mucho más de su equipo de fútbol, todos los jugadores, de dónde son, de cuántos goles hacen, de las estadísticas,
o chico que sabe más de los celulares más modernos con las aplicaciones que hay, etcétera, etcétera, o los programas y las caricaturas o las novelas que la palabra de Dios. ¿Qué pasó en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Todos ustedes saben. Ignoraron lo que Hitler estaba haciendo en tan pocos años, de 20 años. Era obvio para cualquiera que tuviera ojos ver que él estaba preparándose para la guerra. Hacía tanques, hacía aviones de guerra, hacía buques, había submarinos. Pero no querían saber. No querían saber. Porque tenían paz. Y nadie se preparó para nada. Pero cuando rodaron los Panzers, los tanques Panzer, y cuando despegaron los Messerschmitt y los Henkel bombardeadores, Polonia cayó en menos de un mes. Holanda y Bélgica en cuestión de una semana. Dinamarca cayó en horas. Noruega cayó en 2 meses y Francia cayó en otro mes, en menos de un año. Un dictador se había apoderado de toda Europa. ¿La causa? Pocos. Para no decir nadie, demasiado pocos estaban dormidos. Nadie pensando en defender su patria, ni prepararse para la guerra. Una de las armas más potentes del diablo ha sido arrullar a la iglesia hasta que está bien dormida. ¿Cuál es el canto de cuna? El que dice... Da, 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 da. Esa ha sido una arma efectiva del diablo, hermano. Yo no le tengo ninguna mala voluntad en cuanto a las personas católicas romanas. Tengo amigos católicos, tengo vecinos católicos, me llevo excelentemente bien con ellos y yo los quiero. Pero hermanos, sucedió lo que se llama una reforma en el siglo XVI y la iglesia de Roma anatemizó a nosotros los protestantes y nunca han levantado el anatema. Sin embargo, hay grandes sectores de la iglesia evangélica tan dormidos doctrinalmente que piensan que la iglesia católica es simplemente otra iglesia más y hasta honran al Papa cuando no se han retractado de ninguna de sus anatemas. Es que no es posible doctrinalmente estar tan dormido que simple ignorar las realidades doctrinales de la historia y de la realidad. Hay un movimiento, se llama Interfe. El movimiento Interfe incluye religiones no cristianas, budistas, hindúes, islámicos, como legítimas expresiones de religión humana. Niegan el lugar único de Jesucristo. Y hay iglesias protestantes que participan en ese movimiento, inclusive reformadas y presbiterianas liberales. Iglesia dormida. ¿Y qué diríamos de la falta de entusiasmo evangelístico? ¿Qué es lo que evidencia la falta de entusiasmo evangelístico, hermano? De que no nos importa o no queremos pensar como Europa con Hitler. No queremos pensar en el demonio que está llevando personas al infierno todos los días que se mueren sin Cristo. Podríamos seguir esto toda la tarde si quiere. Solo voy a mencionar uno más. Otra evidencia, cuando llenamos nuestro tiempo con actividades centradas solo en nosotros y nuestra familia. Y olvidamos que Jesucristo nos ha enviado para ser sal y luz en este mundo. Hermanos, en algunos países ha sido la voz de los cristianos implacable contra el aborto en favor de la vida. Yo no sé cómo estaremos nosotros aquí en Costa Rica porque las cosas simplemente parecen rodar sin impedimento alguno. Cuando el cristiano no teme la incomodidad, cuando el cristiano no teme inclusive sufrir por Jesucristo si fuera necesario, entonces su meta es glorificar a Cristo. No importa
las consecuencias. Reflejar a Cristo en todo momento. Proclamar el nombre de Cristo como gran Rey y gran Salvador. Y para eso, hermanos, la iglesia hoy necesita los que oran. Necesitamos oradores que doblen rodillas ante Cristo Jesús y clamen al cielo. Que Dios nos despierte. Necesitamos estudiosos, hermanos. Estudiosos de lo que enseña el mundo y estudiosos más de lo que enseña Dios en su palabra. Escritores que con la pluma puedan refutar las mentiras de hoy. Predicadores de la palabra de Dios. Políticos y economistas que estén capacitados y dispuestos a honrar a Jesús en sus vocaciones. Profesores, obreros, amas de casa, padres de familia, todos dispuestos, como dice Pablo, que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Amén. Oremos. Oh Dios, reconocemos, Padre, nuestras debilidades, reconocemos nuestras fallas, oh Dios, ante las maquinaciones sutiles del demonio, unos días matando con violencia a los cristianos, otros tiempos adormeciéndonos por la vida fácil. Oh Cristo Jesús, cabeza de su iglesia, clamamos a ti, Padre, y pedimos que esta congregación, Señor, sea una iglesia dispuesta, si es necesario, oh Dios, a sufrir. Y mientras no estamos sufriendo, oh Dios, obediente, esforzada, digna del nombre de iglesia de Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.